día. El día de hoy analizaremos un artículo no experimental titulado Cuestionario para la clasificación de consumidores de cigarrillos C4 para jóvenes. Los integrantes del grupo son Camila Noy, quien les habla, David Avellaneda, Nicole Ibáñez y Nicole Urbina. Para iniciar, haremos un resumen del estudio. Este estudio tuvo como objetivo el diseñar y validar una escala para la clasificación de adolescentes y jóvenes consumidores de tabaco, de acuerdo con la frecuencia e intensidad de consumo y problemas asociados. La muestra estuvo conformada por 448 universitarios de ambos sexos con edades entre los 18 y 31 años, provenientes de 4 instituciones educativas ubicadas en 3 ciudades. El análisis psicométrico mostró que la prueba cuenta con la fiabilidad y validez necesaria para ser utilizada en poblaciones similares. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio experimental y no experimental? Vamos a hacer un análisis entre estas diferencias con respecto al artículo que estamos revisando. Podemos definir esta investigación como no experimental, teniendo en cuenta diferentes factores que nos llevan a esta conclusión. La primera es que la investigación se realiza sin manipular deliberadamente las variables. En este caso, la persona que está haciendo el estudio no podrá intervenir ni decidir por sus participantes. El nivel de consumo del cigarrillo, lo único que puede realizar es la observación, tal y como se dan en su contexto natural. Y esta es la primera diferencia que tenemos con la investigación experimental. En esta se construye una realidad a la que se le pueden aplicar diferentes variables que interfieren en la verificación de la hipótesis, y en el no experimental se estudian situaciones ya existentes sin intervención. Los estudios experimentales requieren de variables o factores experimentales y teniendo en cuenta otros factores que pueden afectar el experimento, mientras que el estudio no experimental no se produce manipulación de las variables estudiadas. En el presente artículo se evalúa el consumo de cigarrillo asumiendo como factor principal la frecuencia diaria de consumo, clasificándose en fumador leve, con menos de 5 cigarrillos diarios, fumador moderado, fuma un promedio de 6 a 15 cigarrillos diarios, y fumador severo, que fuma más de 16 cigarrillos por día en promedio. Este consumo se evalúa con los estándares generales de la OMS en el 2006, teniendo en cuenta las señales de dependencia, intensidad, frecuencia y problemas asociados al consumo del cigarrillo, además de la revisión de las escalas, cuestionarios y entrevistas existentes para la definición de aspectos relevantes a considerar en el cuestionario a desarrollar. Para diseñar los ítems y opciones de respuesta de los interventarios antes de ser mencionados. La prueba realizada para la evaluación del consumo cuenta con un nivel alto de fiabilidad, con un 0.90 en la escala alfa de Cronavac, decidiendo mantener el instrumento con los ítems originales de la demostrada inexistente manipulación de las variables obtenidas. El diseño experimental genera procedimientos indicados para investigar relaciones de causa-efecto, y el diseño no experimental requiere la obtención de datos corta y superficial, como lo son las encuestas. Se evidencia en el presente artículo, en el cual se realizó una encuesta y se obtuvieron los siguientes resultados. Se realizó una encuesta a 448 estudiantes universitarios, que corresponden al 20% del total de matriculados en la institución, de los cuales 160 fueron mujeres y 64 hombres, con omisión de respuesta acerca del género, entre los 18 y 31 años, obteniendo como resultado que el 54% de los estudiantes reportan no fumar actualmente o nunca haber fumado. Del grupo total de fumadores se encuentra que la mayor parte de ellos representan señales de dependencia nicotínica o un nivel alto de consumo, 128 y 56 correspondientemente. El consumo moderado y bajo son los menos frecuentes, 16 y 18 para cada caso. No se encontraron diferencias de consumo respecto al sexo, aun cuando la muestra estudiada estaba más conformada predominantemente por las mujeres.
Para contextualizar con el estudio, podemos poner un ejemplo que diferencia estos dos diseños de investigación. Como ya sabemos, este es un diseño de investigación no experimental y su objetivo es clasificar a los jóvenes y adolescentes consumidores, teniendo en cuenta la frecuencia con que lo hacen. Allí su método fue el diligenciamiento de encuestas y el test de Fagerström de dependencia de la nicotina. Allí se obtuvieron datos de una situación que ya pasó y no puede ser manipulada, pero sí fue enviada a expertos que lo analizaron y tuvieron un nivel de concordancia del 92%. Lo que quiere decir que es lo suficientemente confiable para llegar a la conclusión veraz que muestra que casi la mitad de los estudiantes universitarios de la muestra son fumadores, con un grupo importante de jóvenes con consumo alto y dependiente. Para el caso de un diseño de investigación experimental, se hubiera hecho lo siguiente. Primero, plantear una hipótesis. Por ejemplo, los jóvenes tienen menores niveles de estrés cuando se enfrentan a la abstinencia del consumo de tabaco que los adultos. Allí se harían dos grupos, uno de jóvenes y otro de adultos, en donde se les cohibiría totalmente el consumo de nicotina y se mediría la reacción que tienen estos. Allí se comparan estos dos grupos y se mide el nivel de estrés que tienen para aprobar o rechazar la hipótesis. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿es un estudio transeccional o longitudinal y cuál es su alcance? De acuerdo con Sampieri, Fernández y Batista, una investigación no experimental se caracteriza por ser una investigación ex post facto, es decir, las variables o hechos ya ocurrieron. Y en este caso, observamos que es una investigación no experimental con un diseño transeccional explicativo, donde los autores realizan una serie de preguntas o unidades de análisis estudiadas en un momento específico del tiempo. Es decir, es un estudio transeccional debido a que analiza variables como lo son la absorción de la nicotina, la profundidad de la inhalación del humo, la dependencia de la nicotina, la intención de dejar de fumar, los intentos previos y además el grado de control de consumo en situaciones de prohibición legal o médica. Dicha información fue reportada en el cuestionario para la clasificación de consumidores de cigarrillo denominado C4, que mide el nivel de consumo de cigarrillo en estudiantes universitarios, la cual fue realizada en un único momento con el fin de efectuar una clasificación más precisa de la dependencia nicotínica. Como es una investigación no experimental de diseño transeccional explicativo, se observa que se vinculan los conceptos y además se establecen elementos de causalidad entre estos, es decir, correlaciones causales, donde observamos que el tipo de preguntas parten del presente como unidad de tiempo, es decir, se hacen preguntas en el estado actual de los encuestados, además de la forma en que consume el cigarrillo. Y encontramos el elemento causal cuando se les pregunta sobre qué síntomas o situaciones se presentan cuando dejan de consumirlo. Por otro lado, decimos que es un estudio explicativo, ya que el objetivo de esta investigación es lograr clasificar de una manera más específica los consumidores de cigarrillos, brindando una clasificación más universal, la cual permita, como se mencionaba en la investigación, que los diagnósticos médicos sean dados con mayor facilidad a partir de criterios específicos por el nivel de consumo y la comunicación con los profesionales en salud. Es decir, como mencionaba Sampieri, este tipo de estudios se enfoca en responder a fenómenos físicos o sociales, en este caso la dependencia nicotínica, vista más a detalle para así lograr que los diagnósticos y tratamientos médicos tengan mayor nivel de efectividad. Ahora, ¿por qué decimos que este es un estudio? Porque esto no es un estudio longitudinal. Queremos mencionar que esto, que no consideramos que sea un estudio longitudinal debido a que es un estudio que no está enfocado en dar seguimiento a la dependencia de los participantes por un periodo de tiempo prolongado. Este está enfocado en lograr una clasificación más clara y específica. Asimismo, este no evalúa una sola variable, como los sistemas internacionales que existen, que son el CIE10 y el DSM, que se basan únicamente en la cantidad de cigarrillos que consumía una persona al día, lo que generó
que de acuerdo con la OMS en 2006, los fumadores se clasificaran en leves, moderados y severos. Ya por último, esta sería nuestra bibliografía. Muchas gracias.